En su programa Al Hilo, a través de la señal. Okay. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Estamos a través de la señal de La Data para el Ecuador y el mundo, a través de su programa El Hilo. Soy Rommel Ramos y le damos a todos ustedes la bienvenida a este espacio de entrevistas donde analizamos temas nacionales, la coyuntura política, social, económica que se desarrolla en el territorio nacional ecuatoriano y en la región latinoamericana. Hoy tenemos a un invitado con el que estaremos analizando las decisiones del Consejo Nacional Electoral frente a la candidatura del empresario Álvaro Noboa. Antes de hablar con él, se trata de Gino Cornejo y conocemos en el siguiente video su perfil. Precandidato a la vicepresidencia de la República Noboa. Le damos la bienvenida. Muy buenos días. Aquí La Data, el Ecuador y el mundo lo ven y lo escuchan. Muy buenos días, mi querido Rommel. Muchas gracias por la cordial invitación a este importante centro digital, medio de comunicación del Ecuador y el mundo. Aquí estamos justamente en la ciudad de Quito, en Derecho a la Resistencia, por los acontecimientos que el Ecuador entero está vivenciando en términos de la vulneración de los derechos consagrados de más del 52% del electorado. Economista, agradecido por aceptar esta invitación. Queremos hoy analizar desde el punto de vista de ustedes como partidarios del movimiento que acompaña, que trata de inscribir la candidatura de Álvaro Noboa, la posición de ustedes frente a las decisiones del Consejo Nacional Electoral. Primero, analicemos o conozcamos cuál es la postura de ustedes en este momento frente a las decisiones que han tomado el máximo organismo electoral. Sí, muchas gracias. Voy a hacer un recuento didáctico para que el pueblo ecuatoriano pueda comprender de la situación real que se está viviendo en la actualidad. Primeramente, es importante saber y aclarar que el abogado Álvaro Noboa Pontón está legalmente inscrito en el Consejo Nacional Electoral. Como estoy demostrando en mi poder, el formulario de registro de inscripción legalmente realizado en el sistema del Consejo Nacional Electoral con todos los documentos habilitantes, cédula, certificado de votación, declaración juramentada, plan de trabajo, etc. Muy bien, un poco para que entendamos la cronología, qué es lo que ha sucedido y por qué se están vulnerando los derechos de los ecuatorianos. El 16 de septiembre del presente año, el Consejo Nacional Electoral eliminó de sus registros al Partido Justicia Social, o sea, lo dejó sin vida, sin personalidad. No podía ser. 17 de septiembre, el Consejo Nacional Electoral convoca elecciones. El 18 de septiembre, el Consejo Nacional Electoral inicia las inscripciones de candidatos. Y el 7 de octubre se termina el cierre de inscripciones de candidatos.
Recordemos que el 16 de septiembre fue eliminado el Partido Justicia Social, por lo tanto, del 16 de septiembre hasta el 7 de octubre, lógicamente no tenía vida jurídica el Partido Justicia Social. Por eso es que el director nacional del Partido Justicia Social presentó un requerimiento subjetivo ante el más alto tribunal, el contencioso electoral, porque no tenía vía su partido. Y de tal manera que el Tribunal Contencioso Electoral, el más alto organismo electoral del Ecuador, emite una sentencia el 30 de octubre, donde da medidas reparatorias integrales y revive al partido para que pueda comenzar en sus primarias, inscripciones y calificaciones a nivel nacional. De tal manera que el partido nace de nuevo y el 3 de noviembre se ejecutaría esa sentencia de obligatorio cumplimiento, que por cierto, el artículo 221 de la Constitución, en su acápite tercero, manifiesta: sus fallos y resoluciones constituirán jurisprudencia electoral y serán de última instancia e inmediato cumplimiento. ¿Qué quiere decir? Que la sentencia del más alto tribunal electoral del Ecuador es obligatoria de inmediato cumplimiento y el Consejo Nacional Electoral no tiene potestad interpretativa ni reformativa. Lo que tiene que hacer es acatar y cumplir. Y el 3 de noviembre se ejecutaría esa sentencia y fue notificada al Consejo Nacional Electoral. Por eso es que el 5 de noviembre el Consejo Nacional Electoral se reúne en acatamiento a esa sentencia, porque es un organismo superior y de obligatorio cumplimiento, y establece una resolución donde emite los plazos y tiempos para que procedan con las primarias, inscripciones y calificaciones. Entonces, en ese proceso, el abogado Álvaro Noboa Pontón se inscribe legalmente el 7 de noviembre al sistema del Consejo Nacional Electoral. Si no, no tuviera este formulario en mi poder. Por eso que el Consejo Nacional Electoral se queda calladito, porque no puede eliminar la inscripción que se realizó legalmente. Y cuando los consejeros del Consejo Nacional Electoral se dan cuenta que Álvaro Noboa se registró legalmente en acatamiento del artículo 61 de la Constitución de la República del Ecuador, que los ecuatorianos podemos ser democráticas, imagínense que los consejeros del Consejo Nacional Electoral que representan y son delegados de los partidos políticos tradicionales, los que han coaptado las administraciones públicas del Ecuador, y hacen uso, goce y posesión de la administración pública y del erario nacional, o sea, de los recursos de los ecuatorianos, se dan cuenta que Álvaro Noboa va a romper el tablero electoral, va a ganar en una sola vuelta y a como dé lugar quieren eliminarlo. Y a renglón seguido convocan inmediatamente, en menos de 7 días, a una nueva sesión, donde tienen preparado una oscura reconsideración a la misma resolución que ellos habían aprobado en acatamiento a esa sentencia, y eliminan la resolución del 5 de noviembre que ellos habían aprobado, en desacato al más alto tribunal contencioso electoral. Entonces, están haciendo la ley, pero papel mojado, han hecho de la jurisprudencia lo político, y eso estamos en pie de lucha y iniciando acciones que ya se las voy a explicar. Economista, pero hay un antecedente ya con el abogado Noboa. Hay un antecedente. Él intentaba inscribirse, ustedes buscaban que no se elimine el movimiento del abogado Noboa. Esto ha sido una novela, esto ha sido una novela con un capítulo distinto, esto ha sido una novela donde hemos visto un capítulo distinto y hemos estado viendo, y hemos estado viendo, y hemos estado viendo, y hay una decisión y hay otra decisión. ¿Por qué creen ustedes que está sucediendo esto? ¿Se está bloqueando acaso la candidatura del abogado Noboa? ¿Existe miedo? ¿Existe alguna intención de terceros de que la candidatura no se dé? Por supuesto, usted sabe muy bien que el abogado Álvaro Noboa Pontón ha sufrido efectivamente fraudes a lo largo de su historia. En el 98 le robaron las elecciones y mire que en el 2000 fue el peor desastre histórico del Ecuador, donde emigró miles de personas. Es la 6ª vez que el abogado Álvaro Noboa se candidatiza por amor a su país. Él es un hombre que tiene más de 153 empresas, es el mayor empleador del Ecuador, tiene inversiones en el mundo y lógicamente lo que tiene en su corazón es amor, prosperidad y bendición. Y eso quiere para el Ecuador. No tiene ningún interés particular como los políticos que quieren perennizarse y quedarse de manera vitalicia en la administración pública, lo cual eso es ilegal y pernicioso para el equilibrio de la sociedad, el bienestar y el interés general. Por lo tanto,
Imagínese usted que Álvaro Noboa se candidatizó en las elecciones ahora con su partido Adelante Ecuatoriano Adelante. Igual manera el CNE eliminó el partido porque los políticos tradicionales no permiten que efectivamente venga el salvador de la patria porque no es parte de las tecnologías, privilegios y los negocios. Perdón. ¿Quiénes están detrás de esta decisión? ¿Quiénes están detrás de bloquear la candidatura de Álvaro Noboa? Sí, a eso voy. Tanto así que el abogado Álvaro Noboa Pontón, en sentido de amor a su patria, de sentido de desprendimiento público, en las últimas elecciones presidenciales, él se dio un paso al costado. ¿Para qué? Para que toda la tendencia pueda unificarse. O sea, ¿qué candidato va a poder hacer eso? Alguien que tenga el amor a su país, porque usted sabe muy bien que los políticos tradicionales son egoístas y quieren el yoísmo, yo, y no ceden efectivamente para que el Ecuador pueda unirse en una sola tendencia y un solo puño. Eso lo hizo Álvaro Noboa, porque el interés de él es el bienestar de los ecuatorianos. Ahora regresando al tiempo real, ahora en la actualidad, el abogado Noboa se lanza por su partido Adelante Ecuatoriano Adelante y una vez más el CNE lo bloquea y le elimina el partido de manera ilegal y de manera extemporánea. Sin perjuicio a ello, más de ocho partidos políticos lo buscaron para que sea candidato de su partido, pero él, en sentido de amor a la patria, dijo, a ver, voy a esperar, los partidos tradicionales no me dejan participar. Lógico, yo tengo un amor a mi patria por generar bienestar y ayuda al Ecuador, pero lógicamente está enquistada la corrupción en el Ecuador, es impresionante, no hay respeto a la seguridad jurídica y eso es un valor fundamental para la institucionalidad del Ecuador. Entonces vemos cómo el CNE está pero sin legitimidad, sin representatividad y es una gravilla de corrupción impresionante. Entonces el abogado Álvaro Noboa dijo, voy a esperar que se pueda consolidar una tendencia para lógicamente luchar contra el comunismo. Pero ¿Por qué se fue el abogado Noboa a Justicia Social? Un movimiento político que su dueño estuvo vinculado al correísmo, su movimiento es el esposo de la ex asesora del gobierno de Correa. ¿Por qué a esa tendencia política? No, ¿Y por qué no a otra tendencia? Ya le voy a explicar. Mire, más de 8 partidos políticos lo buscaron, pero Álvaro Noboa, en sentido de amor a la patria, dijo, voy a esperar que la tendencia pueda unificarse, porque él llamó a toda la tendencia y las encuestas le daban el voto popular a él, estaba primero en las encuestas, pero el egoísmo de los sectores que quieren perennizarse en el poder no ceden y quieren estar ahí frente justamente al perjuicio de la ciudadanía. Y lógicamente no se puede negociar con el futuro del Ecuador. Y Álvaro Noboa de nuevo dijo, voy a esperar que la tendencia se pueda unificar, pero lamentablemente los representantes de la tendencia no pudieron consolidar el voto popular y cada vez bajan más, y corre peligro que el Ecuador pueda tener una representación en términos de comunistas. Entonces, el abogado Noboa, que quiere lo mejor para el Ecuador, quiere prosperidad, bendición, quiere trabajo, quiere aumentar la inversión extranjera directa para que haya fuentes de empleo, quiere salud, vivienda, etcétera, porque nadie va a dar lo que no tiene, y Álvaro no tiene la prosperidad y tiene lógicamente las bendiciones de poder ser un mayor empleador del Ecuador. Entonces decide candidatizarse. Y los dos últimos partidos políticos que efectivamente estaban disponibles porque el pueblo ecuatoriano lo demandaba y él toma la decisión, bueno, el pueblo ecuatoriano necesita que alguien lo pueda liderar y no, él no tampoco va a ser un espectador, sino un actor, pues, porque estamos peligrando el futuro de la patria, pues, el futuro de sus hijos, de sus nietos, pues, o queremos que después estén emigrando y pidiendo limosna a toda América Latina, lo que está pasando con Venezuela, pues, hace 20 años en Venezuela también pasó algo similar y los hijos y los nietos están pidiendo limosna a América Latina. Por eso que Álvaro Noboa se decide que quedaban dos partidos políticos, Podemos y Justicia Social, y lógicamente Justicia Social tenía una medida reparatoria integral, una sentencia del más alto tribunal de contencioso electoral para efectivamente proceder con primarias, calificaciones y inscripciones y calificaciones. Y por eso toma la decisión de irse con el Partido de Justicia Social como tal, sin perjuicio a que el pueblo ecuatoriano demandaba su participación, porque el Ecuador va a votar por un candidato, que es lo fundamental. Y recuerde que el Partido de Justicia Social, el director general, es el abogado
Jimmy Salazar Sánchez, un joven de 28 años que no tiene ninguna vinculación, ningún proceso legal, ni está demandado por ninguna circunstancia. Él quiere también lo mejor para el país y por lo tanto el Ecuador entero va a tener un líder llamado Álvaro Noboa Pontón, en la cual justamente desea y aspira a transformar desde las raíces, desde la génesis al Estado ecuatoriano, con políticas de Estado y políticas de gobierno. La primera es la visión, la segunda la misión. Necesitamos cambiar la estructura del Ecuador, mi querido Rommel. Lamentablemente el Ecuador no tiene seguridad jurídica y un fiel ejemplo es cómo el Consejo Nacional Electoral, que tiene que ser el órgano rector de la democracia y la participación, vemos cómo lamentablemente está vulnerando los derechos de más del 52% de la población ecuatoriana que desea y aspira a tener a Álvaro Noboa en la papeleta del 7 de febrero de 2021. Están soslayando ese derecho consagrado en el artículo 61 de la Constitución y también el derecho a la participación de Álvaro Noboa. Entonces, yo como joven, primero estoy honrado de que Álvaro Noboa me haya elegido a mí como su binomio presidencial. Yo vengo de la academia. Soy un profesional que se ha educado nacional e internacionalmente. Soy economista, ingeniero. Estudié en Chile una maestría, estudié en España otra maestría, estudié en España otra maestría y soy doctorante de Ciencias Económicas y Administración Pública. Soy un experto en términos de administración pública y quiero lo mejor para mi país. Vengo de la academia, he estado también en las instituciones públicas, etcétera. Y tenemos la experiencia y la juventud y esta combinación va a poder transformar lógicamente el Ecuador, porque no vamos nosotros a estar ni con pactos, ni componendas, ni negocios. Terminamos nuestro trabajo y volvemos a nuestra casa, porque no vivimos de la política, no vivimos del Estado ecuatoriano. La administración pública es para servir, es para obrar un bien de la colectividad. Es un honor y un privilegio ser un funcionario de elección popular, elegido voluntariamente en las urnas y poder gobernar en buena lid y demostrar y hacer política pública, pero de la buena, para que el Ecuador salga del marasmo en que se encuentra en la actualidad, en el subdesarrollo, y pueda subir justamente un escalón y ser un país emergente, para después ser un país desarrollado. Imagínense que hace 50 años Corea del Sur tenía en promedio el PIB per cápita de toda América Latina. Ecuador y ahora Corea del Sur es un país desarrollado, lógicamente con investigación y desarrollo, con una oferta. Ecuador, después de 50 años, tiene menos del promedio de su PIB per cápita de América Latina. ¿Qué quiere decir? Estamos tan atrasados, mi querido Rommel, y continuamos y estamos dando vueltas, vueltas y vueltas en lo mismo, que no salimos del marasmo en lo que nos encontramos. Tenemos un Estado fallido. No tenemos un proceso de desarrollo a largo plazo. Es como que usted maneje un carro y está manejando un carro y pone las intensas. ¿Para qué? Para ver lo que hay más allá. Y cuando pone las luces cortas es para ver lo que hay más, lo que hay inmediatamente. La administración pública está a pasos de caracol o a mejillón, que está estático, mientras la tecnología va a pasos de liebre, corre. Por eso que hay que hacer una reforma institucional. Vemos cómo el CNE está lógicamente compuesto por delegados de partidos políticos que no dan paso a la libre y voluntaria participación de la ciudadanía, quebrantando los derechos consagrados en la Constitución. O sea, la corrupción está inserta en la génesis del Consejo Nacional Electoral y eso vamos a romperlo, porque hay que respetar la institucionalidad del país, no hay que vulnerar los derechos. Por eso que nosotros, mi querido Romer, hemos iniciado acciones en términos de derechos en las calles por resistencia pacífica y cívica. Es la tercera semana que estamos. Yo termino su entrevista, me organizo y voy a las calles, a las afueras del CNE. Por eso que hago una invitación a todos los ecuatorianos que nos acompañen a pelear por la libertad, por la justicia y la democracia en el Ecuador. ¿Por qué el abogado Álvaro Noboa no participa de estas acciones en las calles? Él participa todos los días. Él se comunica conmigo todos los días. Pero no lo vemos. Él manda mensajes en los medios digitales la mayoría de veces. Como usted sabe, efectivamente esto es un equipo donde cada uno cumple su fortaleza, su capacidad efectivamente para encauzar lógicamente una estrategia sólida de cumplimiento y de respeto a la democracia. Como usted ve, yo soy un hombre joven que lógicamente está en las calles continuamente, que vengo a la academia, represento a la juventud, a los millennials, que no queremos ya los políticos tradicionales. Álvaro Noboa es un empresario
que efectivamente está conversando con los multimillonarios e inversionistas de no solamente de América Latina y el mundo, para poder traer inversión extranjera directa al Ecuador y poder efectivamente generar un emporio de desarrollo, de vivienda, de salud. Él tiene que enfocarse en lo macro, donde lógicamente pueda generar las bases sustanciales para que el Ecuador salga del hundimiento donde se encuentra. Un equipo trabaja de manera organizada, es como un partido de fútbol. Usted tiene delanteros, tiene defensas, tiene mediocampistas, tiene un arquero, indiscutiblemente. Entonces, un grupo, todos hacen lo mismo. Un equipo de trabajo es donde se aprovechan las potencialidades de cada miembro del equipo para el resultado final sea efectivamente el efectivo y que lo que el pueblo ecuatoriano desea y aspira. Viendo ustedes el panorama del que se maneja, el panorama político en general y también las decisiones del Consejo Nacional Electoral, ustedes, una cosa es aspirar, una cosa es ser positivo, otra cosa es ser realista. Siendo realistas, ¿creen ustedes que al final el Consejo Nacional Electoral pueda aceptar la candidatura o decida aceptar la candidatura del abogado Álvaro Noboa? Uno por un lado. Por otro lado, la corriente correísta, el candidato Arauz y todos sus seguidores han denunciado que el Consejo Nacional Electoral pretende suspender la primera vuelta electoral. ¿Con qué fines? Ayer tuvimos a un invitado, Ramiro Rivadeneira, donde nos decía que los fines no eran claros, pero que ellos analizan que el Consejo Nacional pretende aquello. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Y qué piensa también sobre cuál sería la decisión, viendo usted el panorama jurídico, político, en cuanto a la candidatura de Álvaro Noboa y la suya también, ¿no? Mire, en primera instancia, usted sabe muy bien de que el derecho nos asiste y lo que el Consejo Nacional Electoral tiene que cumplir esta sentencia de obligatorio cumplimiento. Por eso que están cometiendo una ilegalidad. Por eso que los hemos demandado ante la Fiscalía General del Estado. Es competente diariamente. Por eso que hemos presentado demandas a los organismos internacionales, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la ONU, a la OEA, para que efectivamente el mundo entero sea resarcido y lógicamente contra estos consejeros corruptos que no están haciendo prevalecer las normas imperativas usuales de la Constitución del Ecuador y lógicamente el Código de la Democracia. Entonces, ¿de qué podemos esperar cuando un Consejo Nacional Electoral no cumple su deber? Podemos esperar lo que sea, porque no hay respeto a la norma, a la ley, no hay respeto a la seguridad jurídica. Por lo tanto, estamos en un estado de anarquía. El CNE es un estado de anarquía, es una posición anárquica que no cumple las leyes imperativas y usuales y están haciendo lo que les da la gana, cumpliendo las decisiones de los patriarcas de la componenda, de los que tienen intereses oscuros que no permiten que Álvaro Noboa se inscriba porque va a ganar en la primera vuelta. Por lo tanto, eso tenemos que efectivamente pelearlo hasta las últimas consecuencias y nosotros estaremos en las calles para que se haga respetar la voluntad popular. Y el CNE, que no tiene legitimidad social, que no tiene representatividad justamente del pueblo ecuatoriano, claro está, se puede esperar lo que sea, pues, porque no cumplen su deber, su misión, su tarea específica, y nosotros vamos a hacerlos cumplir, porque si no, los administradores de las entidades públicas, cuales justamente tienen que hacer prevalecer las decisiones imperativas usuales de las leyes, que eso marca la institucionalidad, el pueblo ecuatoriano se alza y va a hacer cumplir su derecho consagrado en la Constitución, que es la Carta Magna del Ecuador. Si es que un funcionario no cumple, lamentablemente el pueblo tiene que alzarse para que cumpla el funcionario, porque si no estamos en un país donde no hay seguridad jurídica y está la ley del más fuerte. Entonces, por eso que el Ecuador está como está, pues, mi querido Rommel. Entonces, tenemos que cambiar eso, salir de su desarrollo, salir de la ilegalidad y entrar en el respeto, en los principios éticos y morales, y lógicamente donde prime la convivencia social, pero el respeto a la comunidad. Sus derechos terminan cuando comienzan mis derechos. Entonces, así se vive un estado de convivencia y de respeto del bienestar colectivo. ¿Usted también considera que el CNE pretende aplazar la primera vuelta? Mire, el CNE en este momento lamentablemente no cumple su deber. Se puede esperar lo que sea. ¿Por qué? Porque ellos tienen intereses de partidos políticos específicos que no ¿Cuáles? quieren,
por ejemplo, el Partido Social Cristiano, el Partido Creo, que tienen intereses a que no se apruebe Álvaro Noboa. Por eso que están haciendo lo que le dan la gana con los candidatos, pues. Entonces no puede el CNE tener potestad discrecional y que a unos sí los inscribo y a otros no. No, a Álvaro Noboa no lo inscribo porque me voy a inventar una legulillada para no inscribirlo. ¿Me explico? Al candidato acá no lo voy a inscribir porque también me voy a inventar otra legulillada. De tal manera que voy a darle la receta específica para sentar a mi candidato de preferencia en el sillón presidencial. Por favor, pues, aquí el pueblo ecuatoriano es el que elige al presidente. ¿Me explico? No una gavilla de corruptos que quieren lógicamente tomar uso, gozo y posesión de la administración pública. Hasta abajo los corruptos. Por eso tenemos que estar en las calles. Y hago un llamado a todo el pueblo ecuatoriano. Hagamos respetar la democracia. Buena lid. El pueblo ecuatoriano es la voz de Dios. Y cuando el pueblo decida quién es el futuro presidente de la República, ese es el que se va a sentar en el sillón presidencial. No los sinvergüenzas políticos de siempre que quieren sentar en el sillón presidencial a alguien que no tiene ni siquiera el voto popular, pues, y sacando de la lista electoral los que tienen la mayoría de votos del Ecuador. No, pues señor. Rommel, usted es joven, pelee por sus derechos, pelee por el futuro del Ecuador. Es la hora de levantarnos justamente en protesta cívica y pacífica. Tenemos que sacar el Ecuador adelante, porque si no, seguiremos 30, 40 años atrasados. Es la hora de salir a las calles. Muchas gracias y le pedimos a todo el pueblo ecuatoriano que se una a esta lucha cívica y pacífica por respeto de la democracia. Muchas gracias al economista Gino Cornejo, que nos ha estado acompañando, donde hemos analizado sobre las decisiones del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, sobre la candidatura del empresario Álvaro Noboa. Economista, quiero agradecerle por su tiempo y por haber aceptado esta entrevista. Muchas gracias a usted, mi querido Rommel, y un saludo fraterno a todos los ecuatorianos. Y recordemos que el pueblo ecuatoriano tiene una esperanza, una vía. Sí podemos transformar el Ecuador. Muchas gracias y buenos días. Amigos y amigas, ha sido el economista Gino Cornejo, precandidato a la vicepresidencia de la República por el Movimiento Justicia Social, acompañando al empresario Álvaro Noboa, que nos ha dejado en claro que pues han dicho y han denunciado ante organismos internacionales lo que consideran ellos un fraude electoral. Y también acusado directamente a dos partidos políticos de ser quienes están detrás del bloqueo de la candidatura del empresario Álvaro. 5 minutos, mi nombre es Rommel Ramos. Continúe conectado a través de la señal de La Data. Les hago la invitación mañana, a partir de las 8 de la mañana, estaremos conversando con el ex gobernador de la provincia del Guayas, Pedro Pablo Duarte, donde toparemos algunos puntos, sobre todo la seguridad. Él ha puesto a disposición un plan de seguridad implementado el año anterior. Las autoridades las acogerán o no. ¿Cuál es su percepción referente a los últimos hechos de inseguridad que se vive en el país? Lo estaremos viendo mañana a partir de las 8 de la mañana aquí en La Data. Este es su programa Al Hilo. Que tengan un buen día.